Bueno, buenas tardes a todos. Es muy grato volver a encontrarnos con motivo de un nuevo debate del observatorio creado en UNIT, que en este caso versa sobre las implicaciones y los problemas generados por la invasión de Rusia en Ucrania. Como hemos hablado anteriormente, es de interés de este centro que haya personalidades de cada uno de los aspectos relacionados con las implicaciones que está produciéndose este evento, que compartan con nosotros y con los estudiantes, tanto aquí en la sede central de Madrid como los estudiantes que podamos tener vía streaming en otros países de nuestras universidades o nuestros centros, que compartan sus experiencias y sus conocimientos sobre las implicaciones en cada una de las áreas implicadas, tanto la económica como la de derecho internacional, como la militar, etcétera, etcétera. En esta ocasión tenemos la suerte, y es un honor para mí, poder contar con Francesca Fries, que es una gran experta en temas humanitarios y específicamente en la protección de los refugiados. Francesca es una persona que en su trayectoria profesional ha tenido la oportunidad de vivir grandes conflictos, de los últimos conflictos serios e importantes que se han vivido en el mundo, como ha sido, por ejemplo, la situación que se produjo en los Balcanes, en Kosovo, como temas de los refugiados con la guerra de Siria y otros muchos. Ella durante años ha sido la representante de ACNUR para España y en este caso, en esta ocasión, es la consejera de la sede principal de Ginebra de ACNUR, consejera en la Dirección de Protección Internacional a los Refugiados. Como les decía, es muy grato y es un honor para nosotros contar con ella y con su experiencia en todo lo que conlleva no ya una guerra o las implicaciones económicas, políticas y sociales de la guerra, sino lo que le pasa a las personas cuando se produce un conflicto armado como el que estamos viviendo. Yo quiero primero preguntarla a Francesca cuál es su opinión sobre lo que está pasando y también que nos ilustre un poco sobre las implicaciones en el movimiento demográfico tan brutal que se está produciendo debido a esa obligación, en este caso, de ciudadanos y ciudadanas ucranianos que tienen que huir de la crueldad de esta guerra que están viviendo. Pero también quiero que posteriormente me gustaría que Francesca nos hable un poco, no solo de Ucrania, pero que nos hable un poco también de otras implicaciones que se están produciendo en otros lugares del mundo en relación con la protección de personas que están obligadas a abandonar sus países, sus domicilios, sus casas, su sociedad y que están en otras regiones. Ahora ponemos el foco en Ucrania y en Europa, porque es lo que tenemos más cerca, porque es lo que quizá los medios de comunicación internacional están recogiendo con mayor profusión. Es lo que de alguna manera nos parece que está en el ojo del huracán, pero no es la única realidad. Pero para esto le pediremos que más adelante también pues nos ilustre un poquito. Ahora, tu opinión, Francesca, muchas gracias por acompañarnos, pero tu opinión sobre las implicaciones, sobre todo de tipo humanitario, que están teniendo que vivir a raíz de esta invasión de Rusia, pues toda la población ucraniana y toda esa labor enorme y extraordinaria que realiza ACNUR en cuanto a la protección de todos estos millones ya de refugiados que tenemos en Europa y en otros países, en Turquía también y en otros países del área. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti y a todos ustedes. Primero me gustaría tener realmente un diálogo, una interacción con todos ustedes. Desafortunadamente no podemos con otras personas que nos están escuchando digitalmente. Pero Luis mencionó lo que es la protección internacional. ¿Alguien tiene una idea de lo que es la protección internacional de refugiados? Porque yo creo que es muy importante que ahí tengamos claridad.
¿Alguien tiene una idea quién es un refugiado? ¿Cómo se define un refugiado? A ver, ¿quién se quiere lanzar? Bueno, muchas gracias por hacernos la pregunta. Yo creo que un refugiado es una persona que se encuentra en una situación a la que involuntariamente la han llevado y que pone en riesgo sus capacidades humanas, pone en riesgo su vida, pone en riesgo su calidad de vida y que está motivado por guerras, desastres naturales, puede ser también provocado por el hambre, por las necesidades que le ocurren a muchas partes del mundo y que se ven obligados a hacer esas oleadas huyéndole o intentando trasladarse hacia otros lugares para buscar y preservar sobre todo su vida. Aquí tenemos varios elementos muy importantes, pero la definición de un refugiado es aún más precisa. Es una persona que ha cruzado una frontera internacional por motivos de persecución o huida de conflicto o guerra. Y los motivos de persecución pueden ser, de acuerdo a la Convención de Ginebra 51, por su opinión política, raza, nacionalidad, religión o por pertenencia a un grupo social determinado, que puede ser su orientación sexual o otros aspectos. Entonces, la frontera internacional es un punto muy clave. Entonces, diferenciamos entre desplazados internos, que en Ucrania en este momento hay más que 8 millones, y refugiados ucranianos, que en este momento son 6.5 millones. O sea, tenemos en este momento más que 14.5 millones de refugiados, que constituye el movimiento más grande, más masivo de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de ellos han ido a Polonia, otros a Rumanía, a Hungría, a Moldova, a la República Checa, y algunos también a Rusia, de los cuales tampoco no está siempre muy claro hasta dónde fue voluntario, pero son casi 1 millón. 90% de los refugiados, casi se puede decir las refugiadas, son mujeres y niños. Y eso debido a que casi la gran mayoría de los hombres que tengan menos que 60 años está movilizada. Entonces, eso es una característica muy específica para el perfil de refugiado de los ucranianos en Europa. Y de los 44 millones de la población de Ucrania, más que un cuarto de la población, o sea, 25%, están ahora desplazados. O sea, si ustedes sacan el equivalente a España, serían más o menos 12 millones. 12 millones de españoles desplazados. Ahora, el impacto humano es muy difícil de cuantificarlo y hasta describirlo. O sea, ustedes lo han visto, las imágenes, familias, casi todas las familias separadas, o sea, docenas de miles de muertos y heridos, infraestructura destruida de 90%, viviendas, y quizás algo menos cuantificable, pero igual o peor de grave, es el trauma que ha marcado a toda una generación, sobre todo de niños que han pasado una gran parte de hasta en algunos casos de corta edad, de su vida en búnkeres, en sótanos, con bombardeo, sin agua, con poca comida y con el terror permanente de no salir con vida. Entonces, ese sufrimiento yo creo que es muy difícil que nos podamos imaginarlo, sobre todo de las ciudades asediadas como Mariupol, o lo hemos visto con Sarajevo hace 25 años en Bosnia. Ahora, la dimensión, el impacto, digamos, de Ucrania, y tu pregunta apuntó un poco allá, yo creo que una cosa que podemos decir sin duda alguna es que esto no es otro conflicto, uno más. O sea, es un conflicto que tiene un impacto global tan masivo y quizás irreversible que no hemos visto en mucho tiempo. Obviamente ustedes creo que, me imagino, ya han hablado de los riesgos de guerra y militares, obviamente todo el riesgo del armamento nuclear, que Rusia es la potencia con el mayor armamento, arsenal nuclear, pero también lo que a mí me interesa aquí, porque
tiene mucha relación con el desplazamiento es el enorme incremento del precio de la alimentación básica, de alimentos muy básicos, de energía, de granos, o sea, todo lo que es alimentos básicos, o sea, falta sobre todo en países ya afectados por hambre como Afganistán, Yemen, Sudán, Congo, faltan enormes cantidades de cereales, de granos, que o están al poco o están simplemente a un precio inaccesible. Y eso tiene un impacto mucho más allá de tener hambre, tiene un impacto a la convivencia social, a tensiones, y puede hasta llevar a más tensiones. Todo eso, la energía, el precio de la comida básica, de alimentación básica, obviamente también profundiza y expande lo que es la pobreza y la desigualdad en el mundo. O sea, porque los que estamos en los países ricos no vamos a pasar hambre, lo hemos hablado antes con Eva, pero para una persona en Sudán del Sur o en Yemen que está además bajo guerra, eso sí puede hacer la diferencia entre vida y muerte. Después, creo que algo que vemos con mucha angustia es como todo un ataque muy contundente contra todo lo que es la Carta de Naciones Unidas, todos los valores y la base, de los fundamentos de la civilización que nosotras las naciones, acuérdense, así empieza la declaración, hemos sacado adelante después de la Segunda Guerra Mundial, que sobre todo se ha dedicado a la prevención de guerra, a la coexistencia pacífica, a la comprensión entre los pueblos y a la prosperidad y el desarrollo de todos. Obviamente, un principio y una de las leyes que queremos de la Carta de Naciones Unidas es obviamente la no agresión, de no atacar a un país soberano y pacífico. Y obviamente eso está claramente, esta cosa ha sido claramente violada. Economía, creo que ya van a hablar mucho, o han hablado mucho la inflación, el bloqueo al comercio, pero otra vez lo que quizás más nos preocupa son las divisiones políticas, o sea, geopolíticas, que ahora está como, parece que hayan nuevos bloques, o sea, China y Rusia, un poco están los países latinoamericanos, están un poco entre medio, el occidente, ¿quién sabe quién es el occidente? O sea, dónde empieza, dónde termina, no está tan claro. Obviamente la época de la cooperación multilateral y realmente de llevar adelante un planeta está a un momento muy bajo con esta guerra, está afectando el derecho internacional, el derecho humanitario, las reglas de guerra, con prisioneros de guerra, con no atacar objetivos civiles, hospitales, ambulancias. Hemos visto las imágenes y esto todo podrían resultar, una vez investigado, como crímenes de guerra. En este sentido, todo eso en conjunto afecta a situaciones de desplazamiento forzoso que ya existían antes, pero que ahora se van viendo agravados por las tensiones, por la hambruna, por la desigualdad, por todo eso, pero además porque tenemos casi 15 millones más de desplazados forzados. Y hoy en la CNUD, mi organización, sacó a la luz pública ese récord tan triste de 100 millones de mujeres y hombres y niños desplazados, que es un récord único después de la Segunda Guerra Mundial y muy triste. Y quizás una palabra que quiero también decir, porque en la guerra siempre vemos números, pero no necesariamente vemos, digamos, las historias detrás de esos números, y en este caso son casi todas mujeres y niños, y nos han llegado informes terribles de violencia sexual y de género, utilizándolo como arma de guerra también. Obviamente las mujeres llevan una enorme carga de extra responsabilidad, tienen el cuidado de mucha gente, de personas ancianas, enfermos, los niños,
tienen que tomar muchas decisiones con muy poco dinero, pocos medios, pero a la vez no tienen mucha influencia en la guerra propia tal. O sea, no están involucradas en las negociaciones de paz. Parece más bien una guerra de hombres y de mujeres refugiadas, que eso obviamente en todo lo que es género y materia de igualdad entre los géneros también es un setback, o sea, es un paso atrás. La trata, hemos visto muchísimos casos de intentos, por lo menos, de trata de refugiadas que llegaron con niñas de muy corta edad, que literalmente, o sea, tuvieron que subieron a coche y decir, les llevamos a Múnich. Y claro, si tú vienes de una guerra, tampoco te dejas mostrar el pasaporte y todo eso. Hay mucha explotación y hay muchas intenciones abusivas, digamos, porque la oportunidad genera este tipo de situación. Hay también, yo creo que la situación de los niños quizás sea la más horrible porque están realmente marcados por toda su vida, porque han perdido su inocencia en los sótanos, en los búnkeres. Y yo creo que eso me gustaría realmente presenciar con todos ustedes, que 15 millones o 14.5 millones son 14.5 millones de destinos y de vidas como la vuestra y la mía. Hablábamos de qué va a ocurrir, que la implicación ya la estamos viviendo, los millones de refugiados desplazándose a todos los países de la Unión Europea y otros. Pero si esta guerra acaba algún día, ¿qué va a pasar más allá de la guerra? ¿Cómo puede funcionar la protección de estos refugiados? Porque, claro, algunos volverán, tratarán de reconstruir su país. Hoy se publicaba que el coste que ha calculado el gobierno Zelensky de reconstrucción de Ucrania son 500.000 millones de euros. Cantidades absolutamente astronómicas e inalcanzables, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar con todos estos millones que todavía no tienen la capacidad, si es que algún día acaba la guerra, de volver? ¿Cómo actúa el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados? Porque nos interesaría conocer un poquito más de esa labor que va más allá de la guerra, que va más allá del impacto, digamos, en este momento. Porque las repercusiones de ese impacto van a durar años, van a durar probablemente incluso, en este caso, generaciones. ¿Cómo actúa ACNUR y cómo se manejan estas situaciones que muchas veces los propios países, a través de sus gobernantes, no son capaces ni siquiera de gestionar? Bueno, primero, yo tampoco tengo una bola de cristal y no sé cómo y cuándo se termina la guerra. Lo que me consta también por las personas que hemos encontrado, que la gente quiere volver a su país en cuanto que pueda y la seguridad lo permita, y que haya una mínima base de reconstrucción. Ahora, lo interesante es un poco hablando de la protección internacional, y quizás lo más fácil para imaginarse realmente lo que es la protección internacional es tú eres española, ¿cierto? Si tú pierdes la protección nacional de tu país por el motivo que sea, Alemania también, yo soy medio alemana, o sea, si volviese Nazi a Alemania, yo perdería la protección nacional de mi país porque me trasladaría a otro. Entonces, la protección internacional te sustituye, te reemplaza la protección nacional que has perdido. Es como un poco un contrato entre nosotros en sociedades liberales, democráticas y libres, que acogemos refugiados que ya no tienen esta protección nacional. Y en el caso de los ucranianos que han venido a Europa, obviamente la gran diferencia es que, por ejemplo, en caso de los afganos que han llegado a Pakistán, o los sirios que han llegado a Turquía, que la Unión Europea tiene una legislación y un marco muy fuerte y contundente establecido, que en el caso de los ucranianos por primera vez se está aplicando lo que llamamos
Temporary Protection Directive, la directiva de protección temporal, que es decir, que no tiene que pasar por un procedimiento individualizado de determinación de las necesidades de protección, sino se asume que las personas huyendo del conflicto de Ucrania requieren de protección internacional, y con este estatus viene una amplia gama de derechos, incluyendo la libertad de movimiento, la libertad, la posibilidad de trabajar, y además nunca se ha cerrado en ningún momento las fronteras. Entonces ahí me gustaría también un poco lo que dijiste antes, o sea, concientizarnos a nosotros todos que eso es la Unión Europea, que es un continente bastante sólido, rico, con tradiciones democráticas y con recursos que permiten esta acogida temporal, que ojalá que sea temporal, porque yo creo que la gran mayoría quiere volver a un país libre y democrático, pero también hay situaciones en que ni los recursos ni la situación de derechos es comparable con la de la Unión Europea. Eso puede ser, si pensamos en los grandes conflictos en el Medio Oriente, si pensamos en Yemen, por ejemplo, una guerra que está casi por abajo del radar de la prensa internacional, que ha causado un sufrimiento inmenso, hambrunas, niños muertos, decenas de miles, y que tiene los mismos derechos. O sea, el hecho que ahora, claro, Ucrania está en CNN, está en BBC, está en las noticias, y son refugiados muy cercanos a nosotros porque son blancos, porque son cristianos, porque casi todos son bien educados, y la diferencia entre la acogida y la recepción de los ucranianos en comparación con la situación de 2015 de los sirios es bastante notable. O sea, y también es notable que, por ejemplo, ucranianos que no sean blancos y cristianos no han sido igualmente tan cálidamente acogidos en algunas circunstancias de la frontera polaca. Entonces, yo creo que lo que estamos aprendiendo de eso es que sí es muy, muy, muy importante esa acogida, y las fronteras abiertas es la esencia de la protección internacional, porque si no puedo huir de la persecución, no tengo protección. Entonces, o sea, la facultad de poder pasar una frontera internacional es el corazón de la protección internacional, y ahí Europa siempre ha mantenido las fronteras abiertas. Bueno, antes hubo la situación del COVID, que era otra situación, pero con la situación de Ucrania, y ha aplicado un régimen que existe desde 2013, que es la Directiva de Protección Temporaria, que es muy elogible, todo lo que quieran, pero no se puede diferenciar entre el perfil de refugiados que nos parecen más cercanos, porque huyen algo que se podría ver como un enemigo en común. No quiero hablar de enemigos y amigos, pero me entienden. Y además tienen un enlace muy concreto con la historia de Europa, o sea, la Unión Soviética, la Segunda Guerra Mundial y todo eso. Entonces, es humano de que se acoja de otra forma, pero hablando de las necesidades y del derecho internacional, ni es justo ni adecuado. O sea, la responsabilidad de proteger a los refugiados del mundo, y hablamos de 100 millones ahora, es colectiva. Es colectiva y no discrimina. Y eso es muy importante de entender, que sería muy cortoplacista de pensar que ahora para Ucrania lo podemos hacer así, pero para otros no. Porque un poco lo que hemos hablado antes, que si hay un denominador en común en la humanidad, en la historia nuestra como especie, es el conflicto, la persecución y también el asilo, la acogida y la protección y la hospitalidad. Entonces, en el momento que pongamos esto en riesgo o que lo apliquemos muy segmentariamente, o sea, yo solamente acojo a las señoras de pelo negro, obviamente tú le quitas todo el espíritu real
de esta acogida, porque la idea es que todo el régimen de la protección internacional, y a mí me importa mucho resaltarlo, realmente viene del shock absoluto y colectivo de la Segunda Guerra Mundial y del nunca jamás, de millones y millones de muertos, de Auschwitz, de atrocidades contra la humanidad que las naciones del mundo han dicho nunca jamás. Entonces, en este sentido, yo creo que es muy importante recordar que no solamente es Ucrania, porque ahora está muy cerca a nuestro corazón, es también Yemen, es Somalia, es Afganistán. Afganistán ya ni sale la situación de las mujeres y niñas, ya prácticamente no sale en la televisión. Y yo creo que si hay una lección que podemos sacar de eso es de no olvidarnos ahora de las otras crisis. Yo creo que el alto comisionado, mi jefe, hoy ha estado en Bruselas con Josep Borrell y justamente han hablado de eso, que el hecho que ahora haya mucha financiación y mucha atención hacia Ucrania y con todo el mérito, pero que no nos quite la misma atención al sufrimiento, la persecución en otros lados de este planeta. No sé si hay alguna pregunta de la sala que quieran. Yo querría reincidir un poquito más. ¿Cómo actúa ACNUR? ¿Cuál es la estructura de funcionamiento de ACNUR? Porque, bueno, al final es un organismo de Naciones Unidas y lo que estamos viendo cada vez más es que Naciones Unidas tiene una relativa capacidad de maniobra en cuanto a forzar a algunos países. En este caso, el ejemplo claro es la propia Rusia que está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Claro, esto deja de alguna manera a un organismo que depende, que es propio de Naciones Unidas como ACNUR, en una capacidad relativa de acción, de gestión de sus propios recursos, cuando tiene enfrente miembros del propio Consejo de Seguridad que de alguna manera, no voy a decir que estén en contra, pero que niegan de alguna manera que sus acciones estén produciendo este flujo de refugiados tan tremendo, ¿no? ¿Cómo es la forma de actuar de ACNUR en esta situación? Bueno, primero el ACNUR tiene un mandato muy robusto, eso es lo bueno, es una buena noticia que la Convención de Ginebra es una de las convenciones más adheridas de todos los instrumentos internacionales que tenemos, pero también sabemos que una cosa es lo que firman los estados y la otra cosa es lo que practican. Pero en este caso, yo creo que el ACNUR es una organización muy práctica y pragmática. Tenemos presencia en campo, lo que llamamos en campo, en 120 países. Estamos en casi todos los países en la periferia o en el conflicto mismo. De hecho, estamos en Ucrania y no con poca gente. Y estamos ahí presentes a asistir a la población con comida, con cobija, con lo que haga falta para la protección. Pero obviamente para nosotros el gran problema es el acceso humanitario. O sea, no podemos llegar a Mariupol, obviamente. No podemos llegar, tampoco podemos arriesgar a nuestros colegas de mandarlos al frente. O sea, necesitamos acceso humanitario. Eso se negocia con los partidos, se negocia normalmente, ojalá, afuera del conflicto propio tal, pero muchas veces también se negocia en conflicto. O sea, yo estuve bastante años en el conflicto de la entonces Yugoslavia y a veces, o sea, hemos tenido muchas situaciones en que hemos negociado con los checkpoints militares de entrar, por ejemplo, un par de toneladas de comida. Y esa comida ha hecho la diferencia de un par de semanas de sobrevivencia para la población de Sarajevo, por ejemplo, bajo ¿cómo se llama? Asediada. Entonces, somos muy pragmáticos, o sea, somos neutrales políticamente, nunca nos vamos a adherir a ningún lado combatiente, un poco como la Cruz Roja también, pero hacemos todo lo que esté en nuestro, no solamente mandato legal, sino también nuestra capacidad de tener colegas en campo, en terreno, de tener acceso tanto a la población afectada como de traer comida, de traer cobijas, de traer vestuario, pero somos muy, muy pragmáticos y casi somos la única organización que está siempre en guerra con la Cruz Roja. O sea, que no es propia tal Naciones Unidas, pero trabajamos codo a codo con la Cruz Roja.
¿Los fondos que llegan a ACNUR, de dónde proceden? ¿De los gobiernos, de los estados, de Naciones Unidas directamente? No. Eso también es otra cosa que yo la veo como tanto como desafío como oportunidad también. Los fondos de la ACNUR son 98% fondos que movilizamos nosotros. Es decir, que tenemos que ser muy buenos para que la gente nos dé los fondos. O sea, empezando obviamente con estados, pero también en España, y ahí tengo que, por lo menos veo un par de españoles aquí, que en España tenemos España con ACNUR, que es una ONG española que ayuda a la ACNUR a recaudar fondos para los programas de refugiados globales, ¿no? Hablo de España y la sociedad española es inmensamente solidaria. O sea, yo lo que tengo entendido, yo no soy la representante de España, ya no, pero lo que he entendido el año pasado creo que han recaudado como 130 millones de ciudadanos españoles. Y dependemos de 98% de recaudación de fondos del ACNUR mismo, es decir, que tenemos que rendir cuenta, tenemos que decir, con estos $500 hemos hecho A, B, C. Y eso, como les digo, es por un lado, es muy cuesta de informes, transparencia, todo eso, pero por otro lado, es un llamamiento a cada uno de nosotros de realmente dar lo mejor, de hacerlo lo mejor, de realmente ser lo más transparente, lo más eficaz, de no derrochar dineros, obviamente, porque ese dinero puede ser un pan para un niño africano o ucraniano. Entonces, en ese sentido, creo que somos bastante diferentes que otras agencias, que somos muy prácticos y pragmáticos y muy encargados de nuestra misma financiación. Comentabas de Yemen, de Senegal. ¿Cuáles son, además de, lógicamente, Ucrania, que es quizá el foco más caliente en este momento, cuáles son esos otros focos calientes en el mundo? Esas zonas, digamos, que están generando más cantidad de movimientos de refugiados. Bueno, sigue siendo Siria, obviamente, a pesar de que también hay países que felizmente devuelven ya refugiados. Sigue siendo Siria con 7 millones de desplazados internos, desplazados forzosos. Afganistán con más que 3 millones, y Afganistán es un conflicto de 3-4 décadas, ¿sabes? O sea, es un conflicto que nunca ha terminado. Sudán del Sur, 2 millones. Myanmar, y Congo, la República Democrática de Congo, con otro millón. O sea, es algo pandémico. O sea, eso sí, el desplazamiento forzoso es mucho más pandémico que el COVID y mucho más mortal y letal. Y la verdad que en el ACNUR pensamos que nadie, por favor, se olvide de que por haber nacido en un país bien rico o afuera de guerra, que la guerra suceda solamente a otros. Yo lo pensaba en Bosnia, mi marido es bosnio, y yo nunca habría pensado que en Bosnia podría haber una guerra. O sea, era una guerra. O sea, mis padres vivían en esa época, ahora están muertos, pero vivían a 60 kilómetros de la frontera. Era como, yo estuve en Chile, porque tengo otro lado latino, y pensaba que, perdón, o sea, no lo podía creer, que Europa, o sea, no, en Europa no hay guerras, es en África, no. O sea, yo creo que si algo nos enseñe Ucrania es que hay que defender esta idea de que el fuerte y el saludable acoja al débil, al vulnerable, al perseguido, porque mañana serás tú, o tu nieto, o tu madre, o quien sea. Hablábamos antes, hablabas de 100 millones, pero parece que esta cifra, al contrario de descender en los últimos años, parece que sigue aumentando. Sí. Parece que el número de conflictos genera un mayor movimiento de refugiados, o es que hay más conflictos, o que los conflictos son más destructivos, por así decirlo, y generan más refugiados. En parte las dos cosas. Por un lado, ahora, claro, con 15 millones, casi 15 millones, eso aporta, entre comillas, mucho a esta cifra con la invasión o con la agresión rusa contra Ucrania. Pero
Pero si miramos un poco la naturaleza de conflictos, quizás de los últimos 20 años, ha cambiado totalmente. O sea, antes ha habido más que conflictos entre A y B. País A en conflicto con país B. Los refugiados van al país C o A o B dependiendo de la etnia. Pero ahora son sobre todo conflictos internos, son conflictos con una multitud de actores, muchas veces no gubernamentales, con milicias, con crimen organizado. Son conflictos que no tienen frentes tan claras y muchas veces son guerras internas o civiles. Entonces es mucho más difícil también la pacificación de esos conflictos. De hecho, los conflictos son mucho más alargados y si tú ves situaciones como Somalia, Congo, Afganistán, son conflictos de décadas, o sea, de viejo y nuevo desplazamiento. Entonces tenemos por un lado viejos conflictos que no permite a la gente de volver o encontrar o reconstruir una vida en paz, y nuevos conflictos. Y tenemos mucho también, hablando de Ucrania, o sea, tenemos una situación todo de o sea, para resolver desplazamiento tú necesitas una sola cosa, paz. Tú no puedes resolver, el ACNUR es un parchecito humanitario, un parchecito, un paliativo, el secretario general siempre lo decía. Es un paliativo, pero el medicamento real o el curamiento real es la paz, la estabilidad. Entonces, mientras que no tengamos esa cooperación entre estados, tanto estados enemigos como estados aliados de amigos de enemigos, porque en un mundo global todos los estados de alguna forma tienen interés y están ligados de la una a la otra forma con el otro, entonces nunca vamos a poder realmente cubrir este tema de desplazamiento porque no hay soluciones reales otras que no fuesen políticas. Tienen que ser políticas, no son humanitarias. Y ahí lo que se ve entre la cooperación, y eso a mí me preocupa personalmente, que hay el diálogo interestatal es mucho más complejo y complicado ahora que hace 50 años, con polos muy claros, de dos polos. O sea, ahora no, ahora tenemos una multitud de actores con intereses muy diferentes y alianzas muy temporales, y es mucho más difícil encontrar paz y soluciones políticas para el desplazamiento. Yo no quiero acaparar, porque yo sigo teniendo muchas preguntas, pero me gustaría daros el paso a vosotros para que preguntéis si hay alguien. ¿Cómo trabajáis con ellos en el campo? O sea, in situ, allí. Tú dices, en Ucrania. Sí. Bueno, yo no soy la persona más adecuada de contestártelo porque yo trabajo en la sede en temas globales, pero yo te lo puedo decir como por ejemplo de mi propia experiencia en Bosnia o otras guerras. Trabajamos en cosas muy concretas, en entrar comida, en entrar vestuario, en entrar el famoso plastic sheeting con el logo del ACNUR. Lo habrás visto que en Bosnia con toda la artillería no había ni un cristal en la ventana, ¿entiendes? En negociar acceso seguro, en trabajar con la Cruz Roja para evacuaciones, en documentación, en situaciones de, por ejemplo, de tener un punto de referencia para mujeres que han sufrido violencia sexual. Es prácticamente toda la gama, de acuerdo a lo que nos dejen hacer. Pero trabajáis para las dos partes, permíteme. Las dos partes en conflicto. Tú dices, bueno, tenemos una oficina en Moscú también. O sea, No, me refiero, sigo en la situación. Estáis trabajando con ellos en Ucrania, in situ. Entonces, digamos, ese despliegue, ese despliegue de recursos, ¿lo utilizáis por igual para una y otra parte? Bueno, claro, somos absolutamente neutrales. Como les digo, no hacemos lado con el uno o con el otro lado, o sea, pero para nosotros, y ahí creo que somos muy comparables con la Cruz Roja, que lo que para nosotros es el filtro es desplazamiento. En el momento que una persona está desplazada forzosamente,
tanto adentro como afuera, adentro mucho más complicado, porque es una guerra, ¿entiendes? O sea, tú no puedes meterte a bombardeo y todo eso. Ahí tenemos un mandato de protección y ahí hacemos lo que haga falta y lo que se pueda hacer. Y eso lo llamamos el acceso humanitario, porque si tú obviamente dependes de ceses de fuegos, dependes de que el grupo militar que esté en control, que puede ser los ucranianos o los rusos, depende del lugar, que le deje pasar. Son cosas muy triviales, pero muy importantes. Entonces, eso puede ser muy de caso a caso, o sea, que en un momento te dejan pasar, en otro no. Entonces, utilizamos cualquier oportunidad para proteger a personas desplazadas. Y a veces no lo podemos. Y muchas veces no lo podemos. Y eso yo creo que es la parte más dura. O sea, si yo recuerdo, yo no, Ucrania, no estoy en Ucrania, pero recuerdo muy bien Sarajevo bajo estado de sitio. Y claro, o sea, estaba rodeada, la ciudad estaba asediada por artillería pesada y cada vez cuando hubo supuestos ceses de fuegos, o sea, hubo francotiradores que apuntaban a mujeres y niños. Entonces, que le digo, tenemos limitaciones muy, muy reales y muy cercanas. No somos superhéroes, somos humanos que tienen un mandato muy fuerte, pero el mandato obviamente depende del respeto de los partidos de guerra que nos dejen o no implementarlo. Una pregunta, Francesca. Ojalá más ligera. No, vamos a ver. Habitualmente estamos muy acostumbrados a ver las imágenes de ACNUR actuando en los grandes conflictos. Pero estamos hablando de refugiados y naturalmente en esta crisis actual en Ucrania el éxodo masivo es de ucranianos. Pero hay otro éxodo que se está produciendo en la otra parte, que es en Rusia. Es un éxodo a cuentagotas, que son aquella gente que entiendo yo también son refugiados porque son perseguidos por el régimen ruso. Ahí, ACNUR, ¿de qué manera actuáis? Bueno, de hecho, no sé tampoco si actuáis, es decir, esa es mi pregunta. No, de hecho tú pones el dedo sobre algo que yo había puesto aquí, o sea, cuando definiendo lo que es un refugiado, que dije que ahora somos, en el caso de Ucrania, es obvio que huyen conflicto, pero también son los rusos disidentes que ahora no se pueden adherir a la protección. Bueno, es efectivamente, para empezar son los estados que son los responsables de la protección internacional, porque han ratificado la convención y los protocolos y todo eso. Pero nosotros apoyamos a los estados, o también cuando haga falta criticamos o intentamos de mejorar la respuesta de los estados. En el caso de disidentes rusos, no tienen el Temporary Protection Directive en lugar, porque son también muchísimo menos, y dependen más bien de casos individualizados de determinación de las necesidades de protección. Pero absolutamente, claro que sí, que si pueden, si son refugiados porque pueden evidenciar su persecución, obviamente son refugiados que merecen toda la protección internacional de que cualquier otro refugiado tenga acceso, absolutamente. Ahora, que en algunos países hay una cierta actitud antirrusa ahora, lo hace más complicado. Ajá. Y porque a veces la gente no, sobre todo en guerras, siempre perdemos un poco el criterio, los matices, ¿sabes? O sea, queremos ser de uno o la otra, o de la otra banda, pero muchas veces nos olvidamos que Rusia es un país muy grande y no son todos agresores. Entonces, obviamente puede haber refugiados rusos, por supuesto. Cuando hablas de nosotros, siempre hablas de miles de personas, algunas que trabajáis directamente en la sede de Ginebra, otras en las representaciones en cada estado, pero también habrá miles de voluntarios. Esa plataforma humanitaria de ACNUR, ¿cómo está compuesta?
Bueno, hemos crecido de acuerdo con el crecimiento de los números de desplazados, que es muy triste. A mí me gustaría que ACNUR volviese a ser la organización cuando yo entré en 93, creo, o 2, siempre me olvido, y que éramos un par de miles, con, creo que, no sé, como 5 millones de refugiados, algo así, imagínense, hace como menos de 30 años. No, es una explosión total. Ahora somos 20.000. Trabajamos en 120 países, estamos presentes, somos una agencia de terreno, no somos burócratas que están en la sede copiando todo eso. De hecho, yo trabajo para la sede, pero por el COVID también muchos de nosotros trabajamos también de teleworking, pero no, voluntarios en el ACNUR propio tal, no. Porque eso sería muy peligroso. O sea, obviamente tienes un criterio profesional, es bastante competitivo y tienes entrenamiento, formación y muchos protocolos de seguridad porque la ACNUR trabaja en conflictos o al margen del conflicto. Entonces no podemos trabajar con voluntarios. Lo que sí tenemos, y quizás ahí apunta tu pregunta, tenemos una red de ONGs en el mundo que son varias, pero este tipo de ONG que tengo en mente, que es, por ejemplo, España con ACNUR, que lo habrán escuchado, que son ONGs que en este momento hay 9 países muy potentes económicamente, demográficamente muy potentes, ONGs que recaudan fondos, pero no solamente fondos, sino también simpatía y solidaridad para los refugiados y tienen millones de contactos. Y ahí sí tenemos miles y miles de voluntarios. Y esos voluntarios son de enorme importancia, aunque no trabajen en la guerra, aunque no trabajen en el frente, pero quizás sean aún más importante porque trabajan en los países de acogida y influyen en los países de acogida de que sigan siendo países de acogida. Porque si yo tengo una sociedad como en España, hay más que 500.000 de donantes regulares a España con ACNUR, regulares, un país que tampoco es súper rico España, ¿entiendes? O sea, más rico que Sudán, pero no, es un país donde también hay desigualdad y todo eso. Y hay un número enorme de millones de ciudadanos españoles que regularmente donan dinero para los refugiados del mundo. Y esos voluntarios, aparte de su dinero, que es importante, pero aparte de su dinero, sensibilizan a sus vecinos, a sus redes, a sus trabajos, a su trabajo, a su entorno con la causa del refugiado. Y eso es de enorme importancia para el ACNUR. Y los refugiados, obviamente. Otra pregunta. Si tuvieras que, se me ocurre, si tuvieras que pedir en este momento la colaboración de los gobiernos, de los estados, de la gente, para apoyar la protección directa de los refugiados, ¿cómo sería ese mensaje? Ya dirigido específicamente a la protección del refugiado. ¿Cuál es el mensaje que hay que transmitir para que se entienda que, por un lado, los refugiados necesitan la protección y cuál es la mejor forma de asistir a esa protección? Yo creo que un poco lo que dije antes, yo creo que todos, y me lo digo hasta a mí misma, que llevo 30 años en eso, que recordemos realmente la raíz de lo que es la protección internacional, que es realmente que empieza en la cueva, donde el uno desplaza al otro y el otro está afuera o la segunda cueva lo deja entrar o no. Y que entendamos que la protección internacional de esos 100 millones es una responsabilidad, es un bien universal, pero es una responsabilidad colectiva. No es solamente la responsabilidad de 1 o 2 o 5 países, es la responsabilidad de todos los países, particularmente aquellos que han ratificado las convenciones de régimen de la protección internacional, que son muchos. Entonces, y ahí no se puede segregar o separar a los refugiados buenos, no sé, y los refugiados malos, porque son árabes y son una religión diferente. Y sí, esa responsabilidad es realmente colectiva
Y es realmente lo que yo personalmente pienso un logro, es un logro enorme de la civilización, de las humanidades. Entonces, que protejámosla, porque Ucrania ahora es un fuerte recuerdo de lo que significa ser refugiado mañana. Pero la mujer sudanesa, la niña afgana y el señor de Myanmar están en la misma situación. Y ahora de solamente canalizar atención y fondos y atención y esfuerzo político a encontrar una solución a Ucrania sería cortoplacista. La seguridad del mundo, la estabilidad del mundo depende también de lo que pase en Sudán, de lo que pase en Congo. Estamos viendo que en Mali, por ejemplo, por la inestabilidad y por yihadismo y todo eso, y por el coup d'etat que hubo hace poco, ahora hay muchas milicias rusas que están entrando allá. Entonces, lo que pasa en una parte del mundo puede mañana tener un impacto enorme en el otro. Entonces, el mensaje sería desplazamiento forzoso y su solución es algo que nos pertenece a nosotros todos, más allá del perfil de los refugiados, porque es nuestra seguridad y es nuestra estabilidad y mañana te puede tocar a ti. Esta mañana estuvimos como miembros del jurado de los premios de valores democráticos, otorgando algunos premios a vídeos que realizan estudiantes de secundaria. Esta iniciativa es una iniciativa de la Fundación Balsaín, presidida por Álvaro Gil Robles, que le tuvimos hace poco como conferenciante también en este foro para hablar de derechos humanos. Y decía que hay que diferenciar muy claramente entre el derecho a la fuerza, que está en este momento ejerciendo Rusia, imponiendo por la fuerza pues, sus valores, o la defensa de los valores democráticos como fuerza para imponer la paz, ¿no? El uso de los valores democráticos. Esta iniciativa, que es una iniciativa que está relacionada con la educación, y viene al caso porque somos una institución educativa también. Somos una institución educativa que está en muchos países, pero concretamente desde UNIT tratamos de trasladar un poco estas inquietudes, estas sensibilidades hacia la fuerza de la educación para la paz, ¿no? Y esta reflexión que hago va un poco en la línea de preguntarte si ACNUR o con ACNUR hay iniciativas educativas que permitan que se prevean, no lógicamente en la actualidad ni a corto plazo, que es imposible, la acción de ACNUR es en el momento, como decías, en el terreno, cuando se está produciendo el daño, el sufrimiento, cuando se está produciendo la necesidad de ayuda, pero sí en prevención a futuro. Nosotros estamos convencidos de que una de las más potentes herramientas para la paz y ojalá para evitar que el día de mañana ACNUR siga teniendo que crecer exponencialmente para ayudar a los refugiados es la educación, es tratar a los niños que están en las aulas hoy en día, tratar de trasladarles valores democráticos como la tolerancia, el conocimiento y la aceptación de los demás, el respeto por otras culturas, el respeto por la elección propia de vida, de las religiones, etcétera, etcétera. No sé, ¿cuál es la postura, cuál es la forma de actuar de ACNUR en este sentido? No, obviamente damos la bienvenida a este tipo de actividades que son enormemente importantes. La educación, hemos hablado también antes un poco, si yo, en la manera que yo conozca al otro, me cuesta más odiarlo, porque lo veo como humano, lo veo... Entonces la educación a la paz y para la paz y la educación también a las resoluciones no conflictivas, obviamente es muy importante. No entraría muy precisamente al mandato de la ACNUR, es también parte de la buena gobernación, es parte también de un conjunto de otros actores, pero obviamente la ACNUR puede contribuir a eso y de hecho lo hacen
nuestros socios en España con ACNUR, otras en Alemania, en Suecia, en Estados Unidos, en Japón, que precisamente hay iniciativas de ese índole, que haya hasta también refugiados que vayan a colegios y universidades y cuentan y comparten un poco su historia, y sin duda alguna la educación para todos, no solamente para algunos cuantos privilegiados, debe ser ojalá parte de la solución, porque cuesta más odiar a él o a aquella situación que no conozca, pero en la manera que yo la identifico como que podría ser mi hermana, mi familia, un poco la ministra de Exterior, la Annalena Baerbock, la alemana, que cuando fue a Bucha dijo, eso podría ser cualquiera de nosotros. O sea, es un poco en este momento, cuando tú puedes hacer este enlace, tu corazón se abre. O sea, en ese sentido, obviamente les felicito por todas las iniciativas educativas que lanzan y ahora y en futuro. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Yo quiero agradecerte muy sinceramente tus palabras, tu charla. Es fundamental. Yo creo que es absolutamente imprescindible, primero, conocer qué es lo que está pasando. Segundo, pues analizar por qué pasan las cosas. Y, desde luego, siempre desde la perspectiva y la óptica de quienes están protagonizando las acciones. Espero que, además estoy seguro de que conocemos un poquitín más a ACNUR, y me gustaría que hayan quedado muchas incógnitas, muchas dudas y muchas preguntas para que en el proceso de reflexión que tiene que haber siempre después, nos preguntemos también a nosotros mismos e indaguemos un poquito más en esa parte de la prospección del conocimiento que tenemos que hacer para adquirir un espíritu crítico mejor formado. Ese espíritu crítico que nos permitirá a nosotros juzgar con mayor criterio lo que está pasando y entender por qué protagonistas y actores tan importantes como ACNUR hacen que día a día más de 20.000 personas Tampoco es tanto con 100 millones de refugiados. Pero muchos de esas 20.000 personas se estén jugando su integridad física, su vida, por ayudar a otras que simplemente lo que desean es sobrevivir. Me parece que este es un concepto tremendamente trágico y dramático. Tener que luchar por sobrevivir. Muchas gracias, Francesca. Muchas gracias por tus palabras. Y bueno, pues ojalá podamos más adelante volver a invitarte, pero esta vez para hablar de la paz. De la paz, de retorno. Muchas gracias.